Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, un podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. En este episodio continúo el estudio en la carta de Pablo a los Filipenses. Las circunstancias en las que esta carta fue escrita se podría comparar al día de hoy, en el cual seguimos pasando por la pandemia. La carta a los Filipenses nos demuestra la necesidad de combatir unánimes por la fe. ¿Cómo se combate unánimes por la fe? Esto es lo que vamos a examinar en los siguientes episodios. Gracias por escuchar y juntos examinemos la Biblia. Antes de comenzar con el texto, solo quiero recordarles que la carta de Pablo a los Filipenses se puede leer en solo 15 minutos. Así que te animo a que estés leyendo esta carta vez tras vez durante estos episodios. Ahora sí, examinemos el texto de este episodio. Se encuentra en Filipenses capítulo 1 del versículo 21 al 24. Voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas y dice así Filipenses capítulo 1 versículos 21 al 24. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Recordemos que Pablo se encontraba en la cárcel cuando escribió la carta a los Filipenses, y esto significaba que estaba enfrentando la posibilidad de ser condenado a muerte. Esto como resultado de predicar a Cristo. Notamos entonces en Pablo un verdadero seguidor de Cristo Jesús, enfrentando una verdadera persecución por su fe. Pablo hace esta declaración en el versículo 21 y lo voy a leer otra vez. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este versículo es otro versículo popular de la Biblia. Es el segundo versículo popular de la Biblia que hemos visto hasta este punto en la carta, y aún veremos otros versículos populares más adelante. Y la pregunta que tiene que surgir es ¿qué exactamente está diciendo Pablo con esta declaración? Y para entender mejor tenemos que leer el contexto inmediato. En el versículo 20, un versículo antes, Pablo ya había declarado diciendo Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Luego hace esta declaración en el versículo 21. Y lo que vemos en Pablo es una singularidad de corazón. Pablo estaba entregado completamente a Cristo. Desde el principio de la carta, Pablo había escrito que él era un esclavo de Cristo Jesús. Pablo estaba consciente del llamado de Dios a su vida y estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo si era necesario. Entonces, la primera parte de su declaración se entiende bastante. Dice, pues para mí el vivir es Cristo. Está hablando de su entrega, pero la segunda parte es bastante interesante y dice, y el morir es ganancia. ¿Qué está diciendo Pablo con esta declaración? La Biblia nos enseña, y los cristianos sostenemos esta creencia, que cuando un cristiano muere, se va directo a la presencia de Cristo. La Biblia no enseña que haya un lugar intermediario. Entonces, cuando un cristiano fallece, se va directamente a la presencia de Cristo. Esta es la esperanza del cristiano, esta es la recompensa del cristiano, que al otro lado de esta vida nos espera una eternidad con Cristo. Entonces, si Pablo estaba entregado a Cristo, si Pablo era un siervo de Cristo, si Pablo deseaba estar con Cristo, significaba
que si tenía que sufrir la pena de muerte, entonces sería ganancia para él, porque el continuar viviendo significaría no estar con Cristo. Es por esto que Pablo escribe confiadamente que si tenía que sufrir la pena de muerte, sería ganancia para él. En ese sentido, un favor le estarían haciendo a Pablo. Ahora, sucede algo importante que podemos notar en los versículos 22 al 24, que también nos ayudan a entender mejor esta declaración de Pablo. Lo voy a volver a leer. Dice: pero si al vivir en la carne esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Los comentaristas bíblicos notan que la carta a los Filipenses es la carta más personal de Pablo que tenemos, y estos versículos nos muestran ¿por qué? Notamos que Pablo abre su corazón y empieza a escribir sus pensamientos ante la situación que él estaba enfrentando. Entonces, en este pensar de que si él seguiría viviendo o tendría que sufrir la pena de muerte, surge un doble deseo en Pablo. Y la versión Nueva Traducción Viviente de la Biblia traduce los versículos 23 y 24 de esta manera. Dice: estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Vemos entonces esto, que por un lado, Pablo tenía una singularidad de corazón, como ya lo dije, con su entrega a Cristo, pero por el otro lado, se sentía dividido entre partir y estar con Cristo, y esto se llevaría a cabo si él sufría la pena de muerte, y quedarse vivo para el beneficio de los filipenses. Es en este sentido que Pablo estaba dividido entre dos deseos. Y qué manera de estar dividido entre dos deseos, ¿no? Usualmente, lo que suele pasarle a los cristianos es de que estamos divididos entre un buen deseo y un mal deseo. Es una batalla interna que es común a los cristianos. Y a esto se le llama lo que es tener un corazón dividido, y el tener un corazón dividido es tener lealtades divididas. Queremos hacer el bien, pero a veces paramos haciendo el mal. Pablo, en otra de sus cartas, habla sobre este hecho, pero aquí lo que sucede es que está dividido entre dos cosas buenas, dos deseos buenos. Algunos han sugerido que Pablo estaba deseando morir, pero el contexto no nos deja llegar a esa conclusión. Pablo estaba enfrentando la realidad de que él podría morir por su fe. Es más, eventualmente Pablo moriría por su fe. Entonces, una cosa es estar enfrentando esta realidad de que a él posiblemente lo iban a matar, le iban a dar pena de muerte. Pero otra cosa es de que él quería morir. Y es más, en el versículo 24 podemos notar que Pablo aterriza su pensamiento al concluir que sería mejor que él siguiera viviendo para el beneficio de los filipenses. Pablo nos deja una gran lección a los cristianos mientras que estemos viviendo. El combatir unánimes por la fe es vivir por y para Cristo. Es entregar toda nuestra vida a Cristo. Este es el fundamento para cada individuo, el poner a Cristo Jesús en primer lugar en nuestras vidas. Solo así vamos a poder combatir unánimes con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Cristo tiene que ser nuestro fundamento. Cristo tiene que ser nuestra esperanza. Cristo tiene que ser nuestra razón de vivir. Vamos a tomar en serio un compromiso con la iglesia local cuando nuestro compromiso con Cristo sea en serio. Vamos a tomar el leer y estudiar la Biblia en serio, en meditar en la palabra de Dios en serio, cuando nuestro compromiso con Cristo sea en serio.
Pablo nos deja el ejemplo. Qué alegre será el día en que cuando estemos divididos entre dos deseos, sea porque ambos deseos son buenos. Y esto comienza con nuestra decisión por Cristo. Que nosotros, al igual que Pablo, podamos también decir que para mí el vivir es Cristo y el morir, el partir de esta vida, es ganancia. Y con la ayuda de Dios, nosotros como Pablo podemos tener esta misma convicción. Una vez más, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.